En el video anterior estudiamos el proceso de oxidorreducción que ocurre en una celda electroquímica. También aprendimos a representarlas gráfica y esquemáticamente. Ahora vamos a incorporar un nuevo elemento a la celda, el voltímetro. El voltímetro, o potenciómetro como también se le conoce, es un dispositivo que nos permite medir la diferencia de potencial o voltaje, como también se le conoce. Es una medida de la tendencia al equilibrio de la reacción en la celda. En este contexto, cuando hablemos de potencial, voltaje, diferencia de voltaje, en rigor nos estamos refiriendo a lo mismo, diferencia de potencial. En la siguiente gráfica podemos apreciar que conforme la reacción procede, el potencial de celda disminuye continuamente y se aproxima a cero, a medida que la reacción global se aproxima al equilibrio. Cuando la celda está en equilibrio, la reacción directa, de izquierda a derecha, ocurre a la misma velocidad que la reacción inversa, de derecha a izquierda, y el voltaje es cero. Una celda con voltaje cero no realiza trabajo. Es importante reconocer que la reacción general y su posición en el equilibrio son totalmente independientes de la forma en la que ocurre la reacción, ya sea una reacción directa en una disolución o indirecta en una celda electroquímica. La diferencia es que con la celda electroquímica podemos aprovechar la energía, mientras que por contacto directo no. Cuando se conecta un voltímetro de alta resistencia interna, se dice que la celda está en circuito abierto. Cuando el circuito está abierto, no ocurre ninguna reacción neta en la celda, aunque podemos demostrar que la celda tiene potencial para hacer trabajo. Para entender mejor esto, imaginemos una pelea de boxeo. Si la pelea estuviese definida únicamente por la fuerza de los golpes del más fuerte, bastaría con subirlos al ring, comenzar la pelea y esperar el resultado. Este sería el equivalente a un circuito de baja resistencia donde la reacción dejamos que ocurra. Ahora bien, como estamos asumiendo que el ganador será aquel que pegue más fuerte, una forma alternativa podría ser que ambos luchadores golpeen una pera de boxeo con un sensor y cuantificar la fuerza de los golpes de cada boxeador, ya sea por separado o en conjunto, y así obtener el resultado sin tener que realizar el combate. Este último ejemplo sería equivalente a un circuito con un voltímetro de alta resistencia, que nos permite tener información sobre la posible reacción sin que ésta se esté llevando a cabo realmente. En el caso del ejemplo del boxeo, estamos midiendo lo que potencialmente ocurriría si se llevara a cabo la pelea. En el caso del voltímetro de alta resistencia, estamos midiendo lo que potencialmente ocurriría si dejamos que la reacción ocurra. Como ya mencionamos, existe una relación entre la diferencia de potencial eléctrico y el trabajo que puede realizar una celda. Recordemos que las unidades de la diferencia de potencial son los voltios, la de trabajo los julios y la de carga eléctrica los coulombios. Podemos despejar y obtener la siguiente ecuación. La carga de un electrón es 1,602 por 10 a la menos 19 coulombios. Si multiplicamos la carga del electrón por el número Avogadro, podemos obtener la carga de un mol de electrones. El valor obtenido se conoce como la constante de Faraday y es 96.485 coulombios por mol. Sabiendo esto, la carga puede ser escrita como el número de moles por la constante de Faraday, por lo que la ecuación nos queda así. Esta forma de escribirla es útil porque es más frecuente trabajar en base a una cantidad de moles que de electrones particulares. Como además la variación de energía libre de una reacción química es igual al trabajo máximo que puede realizar un sistema sobre su entorno, podemos reescribir la ecuación de la siguiente manera, donde ΔG es la variación de energía libre, el signo menos indica que el trabajo lo realiza el sistema sobre el entorno, N es el número de moles de electrones transferidos en la reacción redox, F es la constante de Faraday y por último E indica la diferencia de potencial. Por tanto, cuando la diferencia de potencial es positiva, la variación de energía libre tiene el signo opuesto, es decir, negativa, y por tanto la reacción ocurrirá espontáneamente. Por otro lado, una diferencia de potencial negativa nos indicaría una variación de energía libre positiva y por tanto no es espontánea en esa dirección la reacción, sino en la dirección contraria. Es decir, que la especie que pensábamos que se oxidaba en realidad se reduce y la especie que se reduce en realidad se oxida. Para establecer el signo de una celda se aplica una convención llamada la regla de la derecha positiva. Esta consiste en conectar el terminal positivo del voltímetro en el electrodo que se encuentra a la derecha de la representación esquemática de la celda electroquímica. Se vería así, y cabe destacar que dibujar el voltímetro en este caso es un mero recurso pedagógico.
Si al medir la diferencia de potencial es positiva, quiere decir que el electrodo de la izquierda se comporta como el ánodo y el de la derecha como el cátodo. Por el contrario, si la diferencia de potencial es negativa, quiere decir que el electrodo de la izquierda se comporta como el cátodo y el de la derecha como el ánodo. Veámoslo utilizando como ejemplo la celda electroquímica de zinc y cobre con la que hemos venido trabajando. El paso 1 consiste en plantear la reacción que nosotros consideremos espontánea, en este caso, que el zinc se oxida y el cobre se reduce. La ecuación neta sería esta. El paso 2 consiste en escribir la representación esquemática de la celda colocando el ánodo en el electrodo de la izquierda y el cátodo en el electrodo de la derecha. En este caso, la reacción del cobre iría a la derecha porque se reduce y la reducción ocurre en el cátodo, y la del zinc a la izquierda porque se oxida y la oxidación ocurre en el ánodo. La representación esquemática queda así. Paso 3. Medir la diferencia de potencial conectando el polo positivo del voltímetro en el electrodo de la derecha de la celda. Si el voltaje obtenido es positivo, quiere decir que la variación de energía libre es negativa y la reacción ocurre espontáneamente como la planteamos, es decir, asignamos correctamente la especie que se oxida y la que se reduce. Ahora veamos qué pasa si hubiésemos hecho lo contrario, es decir, si asumimos que la reacción espontánea es la oxidación del cobre y la reducción del zinc. El primer paso es plantear la reacción. Seguidamente, representamos la celda esquemáticamente. Medimos el potencial. En este caso, nos daría el mismo valor de potencial, pero con signo negativo. Como el potencial es negativo, la variación de energía libre es positiva y la reacción no ocurre espontáneamente como la planteamos, sino en la dirección contraria. Note que en ambos ejemplos la reacción que ocurre espontáneamente es la misma, es decir, es independiente de cómo conectemos el voltímetro. Hasta ahora hemos medido el potencial de la celda completa. En la próxima clase abordaremos temas como el potencial estándar y veremos la importancia de poder medir independientemente cada semicelda por separado.